Bienvenidos jóvenes a este curso de formulación de proyectos. Un servidor, Alberto Córdoba, va a ser su instructor durante este semestre. Esta materia de proyectos tiene el propósito de que ustedes conozcan cuál es la metodología para estudiar y elaborar un proyecto de inversión. Que aprendan, digamos, todo el rigor que se debe seguir pues, para hacer un estudio profesional, serio, y evaluar la conveniencia de emprender pues, un proyecto de inversión. Normalmente en los cursos presenciales se le pide al alumno que forme grupos, equipos y que trabajen para hacer un proyecto. Así que durante el semestre se está trabajando sobre ese proyecto de tal manera que vamos revisando los avances para ayudarles a asesorar, de tal manera que el maestro viene a ser como un facilitador. Muchos de los temas que incluye la materia son temas que ya se han visto en otros cursos, de tal manera que este curso viene a ser, digamos, un curso integrador, de tal manera que de lo mucho que se ha aprendido en otras materias, esos conocimientos se aplican pues, para formular un proyecto. En este caso, debido a las condiciones en las que estamos trabajando de manera remota y dada también las restricciones por las indicaciones de las autoridades en cuanto a restricciones de movilidad, que muchas oficinas gubernamentales tienen restricciones, se va a dificultar que se elabore un proyecto como normalmente lo hacíamos en condiciones normales. Por lo tanto, este curso, la forma en que voy a trabajar y que me ha dado resultados en el semestre anterior, será que yo voy a grabar estas videoclases que van a estar disponibles en YouTube para que ustedes puedan verlas en el momento que sea más propicio para ustedes. De esta forma, este curso va a ser autogestivo, es decir, ustedes se van a administrar en sus tiempos para leer el material y ver las videoclases en el mejor momento que se les facilite. Reconociendo que en México no tenemos el mejor internet, que en muchos de sus hogares, pues quizá hay otros hermanos o miembros de la familia que también están utilizando los dispositivos, el internet, y que a veces se les dificulta a ustedes tener un acceso oportuno pues, a una videoclase en vivo. Por esa razón, prefiero yo tener las videoclases grabadas para que ustedes las puedan ver en el momento que ustedes quieran. Sea que vean la clase completa, la vean en varias partes o las vean tantas veces como sea necesario. Si quieren verlas en el día que está programada la clase, si quieren verlas más tarde, el fin de semana, en la noche, en fin, ustedes se van a autoadministrar. Van a leer el material, les voy a enviar las tareas que ustedes me deben entregar. Y el proyecto que me van a entregar por equipos, pues va a ser un proyecto que ustedes van a formular según veamos en la teoría y que van a tratar de completar hasta donde sea posible. Por ejemplo, en muchos de los proyectos que realizan los alumnos se requiere una investigación de mercado que implica una investigación de campo. Ir, digamos, a un centro comercial a levantar encuestas o ir a una zona residencial para levantar información directa de los posibles consumidores. Quizá en estos momentos de la contingencia sanitaria esto no sea tan fácil. También muchas veces requerimos información de algunas dependencias gubernamentales. También ahorita muchas dependencias gubernamentales tienen restringidos sus servicios o el acceso a ellos está restringido a ciertos horarios. Así que a veces es mejor trabajar directamente de casa y obtener la información pues a través de las fuentes que tengamos nosotros de manera virtual a través de internet. Así que el proyecto que ustedes van a elaborar en equipos pues va a estar quizá un poco limitado y vamos a ser comprensivos en que tal vez no se pueda hacer un proyecto como se podría haber hecho si hubiéramos estado en condiciones normales. De tal manera que este proyecto, pues en buena parte va a estar basado solamente en algunos supuestos que ustedes van a poner, o bien a través de la información que podamos obtener de manera indirecta a través de internet,
o realizar encuestas en línea, en fin, tratar de adecuarnos pues, a las condiciones en que estamos ahorita. Entonces esa es la forma en que vamos a trabajar. Las clases van a estar grabadas en YouTube, yo se las voy a estar compartiendo conforme avanzamos el curso. Van a ver las videoclases, van a leer el material, van a resolver las tareas y con eso va a ser más que suficiente pues, para que ustedes tengan una comprensión completa del material. Vamos a aplicar 3 exámenes. Estos exámenes pues tienen un porcentaje del 40%, luego viene el proyecto que es otro 40% y las tareas un 20%. Entonces esa va a ser la forma en que se va a evaluar este curso, 40, 40, 20, que sería 40 los exámenes, 40 el proyecto y 20% las tareas. Los exámenes van a ser en forma individual. Yo le voy a enviar ese examen a su correo en la hora de clase en la que están inscritos. Y me la van a regresar el examen ya contestado a mi correo. Solamente el examen va a ser en forma individual. Lo que tiene que ver con el proyecto y las tareas, esas me la van a entregar en equipo. El proyecto final me lo van a entregar al final del semestre, ya que hayamos concluido todo el estudio. Ustedes van a estar avanzando gradualmente a lo largo del semestre, trabajando en su proyecto. Y las tareas me lo van a entregar en las fechas que yo se las voy a señalar. Esas tareas pues, van a tener una calificación del 20%. Ese sería el sistema de evaluación. La bibliografía sería este libro que se llama Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, del maestro Vicente Insunza. Fue un maestro durante muchos años en el ITH, en el área económico-administrativo. También fue un maestro ya jubilado de la Universidad de Sonora. Él escribió este libro, que es muy buen libro. Este libro lo pueden adquirir ustedes en la biblioteca de la Universidad de Sonora, perdón, en la librería de la Universidad de Sonora. Creo que también se vende en forma virtual, como libro digital. Y está también este libro que se llama Proyectos, Formulación y Criterios de Evaluación. Editorial Alfa Omega. El coordinador se llama Jairo Darío Murcia. Es el coordinador porque el libro fue escrito por varios especialistas. Jairo Darío Murcia pues, fue quien se encargó de realizar la compilación. También se encuentra en internet. También lo pueden adquirir por internet. No me acuerdo ahorita si chequé que lo puedan descargar en PDF, en forma gratuita. Y el otro libro que es muy conocido, que es un autor mexicano también, que se llama Evaluación de Proyectos, del maestro Gabriel Vaca Urbina. Este sí ya lo chequé, está en PDF en forma gratuita, ahí lo pueden descargar. Hay más libros, pero estos 3 creo que es suficiente para no atiborrarlos de bibliografía. Son libros tradicionales, casi todos los libros pues, manejan básicamente lo mismo. Desde que es un proyecto, tipos de proyectos y luego las fases que incluye cada proyecto. En el caso del libro de maestro Insunza, él clasifica a los proyectos en 2 tipos, que le llama inversión real o productiva e inversión financiera. Inversión real, o también le llaman inversión productiva. La otra le llaman inversión financiera. Entonces estos serían proyectos, ya sea inversión real o financiera. Entonces en esta clase vamos a ver la introducción de lo que es un proyecto, las características de un proyecto. Y a las siguientes videoclases vamos a ir avanzando sobre cómo ver la metodología para saber cómo formular un proyecto. La inversión real o productiva es aquella que se formula un proyecto que es un plan de negocio para elaborar un bien o servicio. Por eso se llama productiva.
porque va a fabricar o va a ofrecer un bien o un servicio. Sería, por ejemplo, un proyecto que consista en lanzar un nuevo producto al mercado. Se va a lograr un nuevo champú para el cabello. O bien, un servicio como sería establecer un negocio que consiste en ofrecer servicios de corte de cabello. Bueno, ese es un servicio, ¿no? Financiera es aquella inversión que se realiza en instrumentos financieros de la banca, de la bolsa, y que no se produce algo tangible o algo físico, sino que viene a ser simplemente la obtención de un rendimiento financiero. Sería el caso de una inversión, digamos, comprar acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, invertir en oro, invertir en plata, en algunas divisas como sería invertir en dólares, o en ciertos instrumentos financieros como invertir en la compra de CETES, certificados de la Tesorería de la Federación, comprar bonos. El propósito es invertir mi dinero para ganar más dinero. Por ejemplo, bueno, compro acciones de Amazon con el fin de que con el paso del tiempo obtenga yo utilidades o dividendos de esa acción. O que esa misma acción en un futuro yo la pueda vender a un precio mucho mayor de la que la compré. O invertir en CETES que me va a dar un rendimiento anual del 5 o 6%. Entonces es una inversión segura y mi dinero está generando dinero. En este caso, pues no se produce nada. No hay algo que se ofrece a la sociedad. La que nosotros vamos a ver aquí en el curso es esta. Inversión real o productiva. Y su proyecto debe consistir en un plan de negocio, que ustedes van a ofrecer algo a la sociedad. Van a satisfacer una necesidad. Puede ser un bien o puede ser un servicio. Si ustedes están pensando, bueno, vamos a poner aquí un negocio de un restaurante de hamburguesas. O quiero yo elaborar un producto que va a satisfacer una necesidad en el mercado. O elaborar un prototipo de una máquina para un sector de la industria, etcétera, ¿no? Que son proyectos de inversión. Entonces, inversión real. Así que son los proyectos que vamos a ver aquí durante el curso. Buena parte de la metodología de la formulación de proyectos también se aplica a la inversión financiera. Pero mayormente, pues la metodología que vamos a presentar está dirigida pues a proyectos reales o productivos. Cuando se está haciendo un estudio, pues para ver la viabilidad de poner una empresa que va a ofrecer un bien o un servicio a la sociedad. Bueno, antes que nada, pues vamos a definir lo que es un proyecto, ¿no? Vamos a tomar esta definición. Hay varias definiciones, pero pues vamos a tomar una en particular. Esta que les voy a leer viene en el libro del maestro, era el maestro Insunza, que viene en la parte inicial, en el primer capítulo. Bueno, este autor toma esta definición. Dice: proyecto de inversión es el conjunto de elementos técnicos, económicos, financieros y de organización que permiten visualizar las ventajas y desventajas económicas de la adquisición, construcción, instalación y operación de una empresa que produzca bienes y o servicios. De las varias definiciones que hay de proyectos, vamos a escoger esta, porque a mi criterio creo que es la que mejor engloba todo lo que implica un proyecto. Dice, es el conjunto de elementos técnicos, económicos, financieros y de organización. Entonces, elaborar un proyecto va a incluir estas etapas, que son etapas de estudio de mercado, técnicos, financieros y de organización, que permiten visualizar las ventajas y desventajas económicas de la adquisición, construcción, instalación y operación de una empresa que produzca bienes y o servicios. Entonces le llaman así, ¿no? Estudio de factibilidad, plan de negocios, que es hacer un estudio serio para evaluar pues la conveniencia, las ventajas o desventajas que implica emprender
un proyecto que consiste en una empresa que va a ofrecer bienes y o servicios. Este autor que mencionaba, que es un compilador, él también menciona algunas definiciones de proyectos. También le voy a leer. Este autor pone pues toda una lista de proyectos según algunas organizaciones. Por ejemplo, según la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Dice, conjunto de antecedentes y elementos de juicio que permiten estimar la conveniencia de asignar recursos a la producción de determinados bienes o servicios. Esta definición también es buena porque dice que es ver la conveniencia de asignar recursos. Cuando estamos hablando de un proyecto se refiere al futuro. Vamos a evaluar, bueno, si vale la pena sacrificar recursos, asignar recursos, pues para ofrecer determinados bienes o servicios. Otra definición, es de la CEPAL. Un proyecto es el conjunto de acciones planificadas que se ejecutarán en un tiempo preestablecido con el objeto de lograr un resultado específico, acorde con la línea de acción que le corresponde. También es una definición que menciona algunos elementos claves. Dice, son acciones planificadas. Llevamos una metodología, pues, llevamos un plan, un curso de acción, que se ejecutarán en un tiempo preestablecido, con el objeto de lograr un resultado específico. Bueno, vienen otras definiciones que el autor comparte, pero yo creo que con esas que les leí, podemos tener ya más o menos lo que consiste un proyecto. Entonces, son un proceso de planificación, implica hacer un estudio técnico, económico, financiero, de organización. Se van a asignar recursos, vamos a estudiar qué recursos se requiere para emprender ese proyecto, con el objetivo o con el objeto de alcanzar un resultado específico. En nuestro caso, ese resultado específico es establecer una empresa organizada que va a ofrecer un bien o servicio a la sociedad. Esos bienes o servicios se le llaman que son satisfactores. Satisfactores sociales, que van a satisfacer una necesidad social. Es la característica, digamos, de los emprendedores, poder detectar en donde ellos se mueven, en su localidad o incluso a nivel nacional o global, una necesidad. Y decir, bueno, creo que no se está ofreciendo este bien que pudiera cubrir esta necesidad. Entonces el inversionista, el emprendedor, hace un estudio para ver si vale la pena invertir en ese proyecto que va a ofrecer ese bien o servicio, que va a satisfacer una necesidad en la sociedad. En términos muy coloquiales, pues yo les diría, por ejemplo, vivo en una colonia que es una nueva zona residencial. Yo observo que ahí donde vivo, en esa ciudad, en esa colonia, que en ese sector no hay ningún restaurante de hamburguesas. Digo, bueno, esa es una oportunidad de negocio. Las cadenas más importantes de hamburguesas como Burger King o McDonald's, pues están muy alejadas de ese sector. Entonces, digo yo, bueno, este es un negocio, quiero emprender un negocio familiar propio, colocando un negocio de hamburguesas que va a cubrir este mercado de esta zona residencial o de este sector de la ciudad. Quizá 3, 4 colonias que yo he identificado, pues que no hay un negocio, restaurante de hamburguesas. He visto que hay negocios de percherones, de sushi, de pizzas. Entonces, esa es una necesidad. Yo veo una oportunidad de negocio. Entonces, tengo que hacer un estudio, ver si hay mercado para mi negocio, en dónde voy a instalar la tienda, en qué lugar, qué voy a necesitar para producir todas mis materias primas o implementos, el pan, la lechuga, las mayonesas,
Si voy a tener reparto a domicilio, bueno, voy a requerir comprar motocicletas. Voy a hacer un estudio financiero, bueno, ¿cuánto tengo que invertir? Si voy a comprar el local, si lo voy a rentar, las estufas, el refrigerador, las mesas, la caja registradora, cuántos empleados requiero contratar, etcétera, etcétera. Hacer ese estudio pues, implica una planificación. Va a requerir una asignación de recursos, o sea, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues para todo eso. Tengo que hacer una evaluación pues para saber cuál es la probabilidad de éxito de mi negocio y qué puedo esperar yo como beneficio económico de mi inversión. Así que ustedes van a pensar pues en un proyecto donde identifiquen una necesidad o también una oportunidad. También puede ser el caso de que su proyecto consiste en resolver un problema. Entonces, digamos, esos serían los motivos para emprender un proyecto. Identificar una necesidad, una oportunidad de negocio o resolver un problema que no se ha logrado resolver hasta ese momento. Entonces, estamos pensando en elaborar un proyecto pues, que cubra una necesidad. Y los proyectos deben tener ciertas características. La voy a mencionar aquí rápidamente porque lo que vemos en esta materia también se ha visto, repito, en materias o cursos anteriores. En primer lugar, los proyectos son finitos, son características de los proyectos. Quiere decir que tienen un principio y un fin. Se me vino a la mente hacer un negocio de una burguería. Bueno, pues ¿cuándo empiezo mi estudio? Bueno, pues la próxima semana empiezo yo a obtener información, voy a hacer una encuesta, voy a ver quiénes son los proveedores, dónde puedo ubicar el local, entonces voy avanzando. Debo tener una fecha límite, es decir, bueno, en mi estudio me va a abarcar, digamos, 2 meses. Y después ya voy a empezar la construcción del negocio. En total, el proyecto pues abarca, no sé, 4 o 5 meses. Desde el momento que se me vino la idea hasta el momento en que termino. Entonces los proyectos son finitos en términos de que están acotados en el tiempo. Que digo, bueno, se hace el estudio debe tener un principio y un fin. Cuando se lleva a cabo el proyecto a la realidad, pues también debe tener un principio y un fin. Digamos que ya después del estudio vi que sí es muy rentable, muy prometedor colocar una burguería ahí en esa colonia, en ese sector. Pues igual, desde que consigo local, hago las instalaciones, las modificaciones, hago instalación de gas, compro las estufas, las instalo, los refrigeradores, los muebles, motocicletas, hasta que la tienda está lista el día de la apertura y la inauguración, pues debes tener un límite, ¿sí? Son finitos. La segunda característica son esfuerzos singulares. Esfuerzos singulares. Quiere decir que son esfuerzos o actividades únicas que son atribuibles a ese proyecto en particular. De tal manera que son, digamos, irrepetibles. Esas actividades solo corresponden a ese proyecto. El ejemplo que yo les puse, bueno, si después yo quiero hacer otra burguería, digamos que abrí mi primera tienda y tuve mucho éxito. Digo, ay, pues voy a abrir una segunda tienda. Ahora la voy a abrir en otra colonia. Bueno, abrir esa segunda tienda va a requerir otros esfuerzos diferentes, otras actividades diferentes. No va a ser el mismo lugar, quizá no tenga el mismo tamaño. Entonces, cada proyecto va a emplear actividades o recursos que son solamente particulares a ese proyecto en específico. Y número 3, desde el punto de vista organizacional, establecen requisitos gerenciales propios. Requisitos gerenciales propios. Eso se refiere a la organización. También se desprende del que mencionamos anteriormente. Cada proyecto pues, va a tener su propia organización. Incluso si habláramos de una cadena como una tienda departamental,
por ejemplo Sears. Cada tienda que se abre es un proyecto diferente a otra tienda. Cada tienda va a tener su propia organización gerencial. Algunas serán más grandes, otras más pequeñas. Algunas ofrecerán ciertos servicios, otras no ofrecerán algunos servicios, etc., ¿no? Entonces, dadas las características particulares de cada proyecto, pues obviamente van a requerir una organización que sea distintiva pues, para ese tipo de organización. De tal manera que la organización de ese proyecto en particular pues, es incompatible con otro proyecto. Digamos también el caso de una empresa constructora de vivienda. Puede iniciar el proyecto de una zona residencial, va a construir, por decir, 200 casas. Ese es un proyecto. Está cubriendo una necesidad social, vivienda. Y entonces empieza el proyecto. Desde conseguir los permisos del municipio, el terreno, los materiales, los trabajadores, la maquinaria, hasta que finalmente se terminan las casas y empieza el proceso de la venta. Esta constructora, con el paso del tiempo, pues va a tener otro proyecto de construir otra zona habitacional en otro lugar. Ese va a ser otro proyecto. Va a tener también un tiempo finito, va a requerir actividades diferentes, la organización va a ser diferente. No necesariamente van a ser las casas el mismo modelo. Las personas que trabajaron en el primer proyecto no necesariamente van a trabajar en este proyecto. Quienes se encargaron de realizar el proyecto no necesariamente se van a encargar de la venta. Son dos cosas separadas. Por eso se dice que son requisitos gerenciales particulares o propios de este proyecto. Bueno, ese es, repito, pues nomás como aclaración, características que deben tener los proyectos. Deben estar acotados en el tiempo, deben tener una serie de actividades que van a ser particulares a ese proyecto. Esas actividades pues van a estar secuenciadas, es una planificación que nos lleve finalmente a evaluar la conveniencia de emprender o no ese proyecto. Y que la organización de ese proyecto pues va a ser obviamente particular para ese proyecto en sí, actividades propias del proyecto. Bueno, hay varios tipos de proyectos. Mencionaba ahorita en general, bueno, identificar una necesidad, una oportunidad o un problema por resolver. Sin embargo, aquí vamos a mencionar, como algunos autores lo hacen, una clasificación de proyectos. También es parte de la teoría. Ya ustedes, cuando estén haciendo su proyecto, pues van a decir este proyecto pertenece a esta clasificación o a esta categoría. Entonces, tipos de proyectos agropecuarios. Proyectos agropecuarios. Están dirigidos a la producción animal y vegetal. Entonces, se le llaman proyectos agropecuarios. Puede ser la crianza, la engorda, el sacrificio, etc. Luego están proyectos industriales, que son proyectos que tienen que ver pues ya con la transformación, como puede ser la industria manufacturera, extractiva o de procesamiento. Son proyectos que ya procesan materias primas o materiales para convertirlos en otro producto. Los agropecuarios pueden ser del sector primario, simplemente lo que mencionaba ahorita, ¿no? La crianza, la engorda, ganado, la siembra, la cosecha de productos agrícolas, trigo, naranjas, nuez, ¿no? Ya los industriales entran en un proceso de transformación. Entonces el agricultor siembra el trigo. Ese es un proyecto, digamos, si se valora la conveniencia de sembrar trigo, ese es un proyecto agropecuario. Ya industrial sería, bueno, una empresa panificadora que va a convertir el trigo en harina para convertirlo en pan. Luego están las de infraestructura social. Infraestructura social. Proyectos dedicados a atender necesidades básicas insatisfechas de la población como educación, salud, bienestar, alcantarillado, energía, vivienda social, etc. Eso se llaman infraestructura social.
Son proyectos que cubren necesidades básicas de la población. Construir un hospital, una planta potabilizadora, una escuela. Entonces son cosas que satisfacen a toda la sociedad. Todos necesitamos pues hospitales, un buen servicio médico, electrificación, suministro de agua potable, un sistema de alcantarillado, escuelas, desde preescolar hasta universidades. Y por último están, no, perdón, la número 4, infraestructura económica. Infraestructura económica. Proporcionan insumos de utilidad general, entre los que sobresalen las relacionadas con comunicaciones, transportes, vías de acceso, carreteras. Eso le llaman infraestructura económica. Entonces la construcción de una carretera, la construcción de un aeropuerto, esa es infraestructura económica. Tenga que ver con el transporte, con vías de comunicación, o que tenga que ver pues con todo aquello que permita al país un desarrollo económico. Por eso se llaman infraestructura económica. Y la última, servicios, la número 5, servicios. Prestan servicios de carácter personal, material o técnico mediante el ejercicio profesional o a través de entidades de investigación científica, tecnológica, técnica o de proyección social. A eso le llaman servicios, que son bienes intangibles. Entonces sería el caso, digamos, de un despacho de abogados. Ese es un proyecto que ofrece servicios. O que estamos pensando en formar una empresa que sea una consultoría de mercadotecnia. Bueno, pues va a ofrecer un servicio. O una barra de profesionistas de ingenieros civiles. Bueno, pues también. Entonces están ofreciendo un servicio. Es algo intangible, pero está cubriendo necesidades de la sociedad. Que se necesita elaborar un testamento, que requiero pues una consultoría porque voy a edificar una casa, necesito la asesoría de un arquitecto, de un ingeniero. O como empresa necesito que me ayuden a hacer un estudio de mercado, entonces contrato a una empresa. O bien necesito que me ayude a hacer la marca de mi empresa, el nombre, entonces contrato los servicios de una consultoría empresarial o de mercadotecnia. Entonces eso le llaman, eso le llamamos tipos de proyectos, que depende del sector productivo. Ahora los proyectos van a producir un bien o un servicio. Y también le pueden dar una clasificación dependiendo del tipo de bien. Uno, pues el que vimos anterior, es con respecto al tipo de proyectos, o sea, en qué sector se ubica. Otro es con respecto al producto que se va a ofrecer, sea un bien o un servicio. Bueno, aquí vamos a clasificar los bienes como algo que es tangible, ¿no? Están los bienes que le llamaríamos bienes intermedios. Son bienes que son utilizados para producir otros bienes. Entonces le llaman bienes intermedios, porque son productos o bienes que se van a procesar o que se van a utilizar en otro proceso de producción. Entonces eso le llaman bienes intermedios. Son bienes que van a ser susceptibles pues a algún tipo de transformación, de tal manera que en este caso esa empresa va a ser proveedora de otra empresa. El ejemplo que mencionaba ahorita, bueno, el agricultor de trigo está en el sector agropecuario y está produciendo un bien intermedio, porque ese trigo va a pasar ahora al molino harinero. El molino harinero lo va a convertir en harina y lo va a pasar a la panificadora, que va a convertir esa harina en un producto final, que es el pan que se va a vender en las tiendas. Luego están los bienes finales, que son los bienes que se adquieren pues para consumo final.
Estos ya no son susceptibles a una transformación, sino que simplemente se adquieren pues ya para consumo de la persona o de la familia, que sería el caso como el ejemplo que mencioné, bueno, el pan de barra. Entonces ya el pan de barra es un producto final. Yo como persona pues voy y compro la barra de pan pues para mi familia, para la casa. No tengo el propósito de transformarlo en otra cosa. Así que para mí ese es un producto, es un bien final. Habría la aclaración que a veces algunos bienes pueden ser bienes finales o intermedios. Digamos, la panadería elabora pan de hamburguesa. Si yo tengo mi negocio de burguería, le voy a comprar a esa panadería pues cantidades enormes de pan para producir la hamburguesa. Le voy a decir, bueno, mira, cada día o cada tercer día, mándame 1000 panes de hamburguesa para mi negocio. Ese producto yo lo adquiero pues para producir otro producto que es la hamburguesa. En ese caso, ese pan es un bien intermedio. Pero si esa misma panadería que elabora el mismo pan de hamburguesa se lo vende ahí a las personas que viven en la colonia, pues ese es un bien final. Es el mismo pan, pero ese pan ya no tiene el objetivo de procesarse para vender otro producto, sino que lo compra la familia. Compro pan de hamburguesa ahí en la panadería cerca de mi casa, pero para mí, es decir, para que aquí en la casa yo, mis hijos o mi esposa hagamos hamburguesas o lo utilicemos para otra cosa, pero ya no lo voy a procesar para revenderlo. Luego están los bienes de capital, que son aquellos bienes que son bienes intermedios, pero que no entran en un proceso, sino que se utilizan en el proceso de producción, como sería la maquinaria. Entonces, una máquina es un bien de capital. Hay empresas que producen bienes de capital. Esos bienes de capital entran en el proceso de producción, pero no para ser transformados como la harina, sino que ayudan en el proceso, que sería básicamente pues la maquinaria, los edificios, los equipos. Un tractor es un bien de capital. Una caldera es un bien de capital. Si compro una estufa industrial para mi negocio en la burguería, pues es un bien de capital. Si compro un camión para repartir mi producto o para aprovisionamiento de materia prima, ese camión, pues es un bien de capital. Están los están los bienes que son servicios, que mencionábamos ahorita también. Bueno, vamos a ponerles servicios, que son aquellas cosas que son intangibles. Son de carácter intangible, como sería pues comunicaciones, transportes, seguros, educación, salud. Entonces, empresas que ofrecen servicios, bueno, pues una consulta dental, una cirugía, que se enfermó del apéndice, entonces, bueno, pues requiere una cirugía de salud o de educación, son servicios, ¿no? Entonces, por el tipo de bien, pues también así se clasifican. Bueno, hay otras clasificaciones, pero para no no hacerlo muy engorroso, con esto es suficiente. Que ustedes puedan identificar el proyecto dependiendo del tipo o sector en el que se encuentra y también por el tipo del bien que se va a ofrecer. Si es un bien final, si es un bien de consumo, es un bien intermedio o son bienes de capital. Los proyectos que ustedes van a elaborar pues son proyectos relativamente pequeños porque el semestre pues apenas abarca 16 semanas. No podemos avanzar, no podemos hacer un proyecto demasiado grande. Van a ser proyectos relativamente pequeños que abarquen quizá aquí la ciudad o el estado, de tal manera que ese proyecto cubra una necesidad. La razón de que no puede ser un proyecto de gran envergadura, un megaproyecto, pues es no tenemos los recursos financieros, materiales para llevarlo a cabo, ni tenemos el tiempo para realizarlo. Un proyecto, digamos, de infraestructura económica como la construcción de una carretera, pues no, el puro estudio puede tomar quizá un año. Así que no tenemos ese tiempo disponible.
Megaproyectos como la construcción de un aeropuerto, pues no, el puro estudio puede tomar 3, 4 años. La construcción de una plataforma marítima para extraer petróleo en mar, en zonas profundas, pues no, el puro proyecto puede tomar 5 años. La construcción del proyecto puede tomar otros 5 años. Entonces, esos proyectos, pues obviamente, están fuera de nuestro alcance. Usted debe empezar en un proyecto relativamente pequeño que tenga que ver con cubrir una necesidad o resolver un problema del punto de vista aquí local. Local nos referimos aquí en la ciudad o a nivel estatal. Bueno, vamos a ver aquí las etapas que contiene un proyecto, que es lo que ustedes van a investigar, van a realizar en su proyecto. Esto lo voy a tomar del libro del maestro Insunza. Él lo presenta así, ahí en el primer capítulo, en la página 8. Identificación de la idea. Perfil del proyecto. Anteproyecto preliminar. Anteproyecto preliminar y anteproyecto definitivo. Rápidamente lo explico. Igual en el libro ustedes pueden leer, en los libros un poquito más detallado. En la primera parte, que es lo que ustedes me van a entregar, sería identificar una necesidad, una oportunidad o resolver un problema. Eso le llaman identificación de la idea. ¿Cómo lo van a hacer ustedes en el equipo que se formen? Si acaso se pueden juntar guardando pues las indicaciones de la sana distancia, del cubrebocas, o mejor si lo pueden hacer de manera virtual entre ustedes, van a decidir qué proyecto van a emprender. Una forma de hacerlo es lo que le llaman tormenta o lluvia de ideas, donde cada integrante aporta ideas. Le llaman así porque se da libre curso a todas las ideas sin poner ninguna barrera o restricción. Idea que se nos viene a la mente, pues la escribimos. Ya que tengamos varias o muchas ideas, entonces empezamos a descartar aquellas que sabemos que no están dentro de nuestra capacidad o que no tenemos los recursos o la tecnología para hacerlo. Entonces empezamos a hacer una selección, digamos una criba, para ir descartando ideas que definitivamente pues o están muy alocadas o que rebasan nuestra capacidad para emprender ese proyecto. Ya que tengamos quizá 2 o 3 ideas con las que nos quedamos, entonces ya decidimos cuál de ellas queremos llevar a cabo. Ya sea por el tipo del bien, el tipo de proyecto, el tamaño del proyecto, el giro del negocio, etc., ¿no? Eso se llama identificación de la idea. Luego viene el perfil del proyecto, que es básicamente pues delimitar en qué consiste el proyecto que nosotros queremos realizar. Dice este autor, se realiza una breve inspección del mercado, principalmente haciendo uso de las estadísticas disponibles que permiten obtener datos acerca del volumen y valor de la demanda. Bueno, yo quiero hacer una burguería, entonces pues los datos más inmediatos, preliminares que tengo, bueno, pues me fijé que no hay un negocio de burguería aquí en mi colonia, o bien empecé a preguntar ahí con los vecinos y me dijeron pues que sí les gustaría. Obtuve datos estadísticos de cuánto se consume de estos productos de comida rápida, no solamente de hamburguesas, sino de pizzas, sushi, etc., ¿no? Entonces empiezo a obtener algunos datos preliminares. Eso es el perfil del proyecto. O sea, qué tipo de producto yo pienso ofrecer dado la información inmediata que yo tengo a la mano. Luego viene el anteproyecto preliminar, que también le llama estudio previo de factibilidad. Estudio previo de factibilidad.
Y luego viene el anteproyecto definitivo, o que le llaman estudio de factibilidad. Esto es lo que ustedes me van a entregar como proyecto, con las observaciones que mencioné ahorita al inicio de la videoclase, que dadas las restricciones que tenemos por la emergencia sanitaria, pues quizás no sea tan completo como debiera ser, o que se va a basar en algunos supuestos que ustedes van a realizar, dado que quizá algunos datos no podamos obtenerlos debido pues a las condiciones en las que estamos. El anteproyecto preliminar pues es empezar a hacer las fases del estudio, y si en ese momento vemos que ya el proyecto empieza a ver que no es rentable, pues mejor ahí le paramos, cambiamos a otra idea o cambiamos el perfil del proyecto. Si vemos que vamos bien, entonces avanzamos todavía un poco más en el estudio, que se le llama el anteproyecto definitivo. Este anteproyecto definitivo va a constar de las siguientes fases. En el documento ustedes van a entregar una introducción, brevemente, de en qué consiste en términos generales su proyecto, y una justificación. Lo que mencionábamos, encontraron ustedes una razón para emprender ese proyecto. Luego viene lo que es el estudio del proyecto, que sería el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio económico financiero. Esto básicamente viene a ser el anteproyecto, estas tres fases: estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico financiero. Esta sería solamente, pues digamos, la introducción y la justificación en su documento. Al final, pues ya pondrían ustedes la conclusión. Y como apéndice, pues van a indicar ahí quizá algunas cotizaciones que obtuvieron, las fuentes que tuvieron de consulta, ya sean libros o fuentes en internet, algunos presupuestos, que se pone al final como pues apéndices, ¿no? Pero básicamente pues esto es lo que ustedes van a trabajar: estudio de mercado, estudio técnico y estudio económico financiero. Rápidamente lo vamos a ver en detalle conforme avanzamos en el curso, pero ahorita, para tener una visión general, el estudio del mercado pues es eso. Tengo que investigar el mercado. ¿Quiénes son mis clientes potenciales? ¿Cómo voy a segmentar el mercado? ¿Hacia quién va dirigido mi producto? ¿Cómo son las características de esos clientes, sus gustos? ¿Cuál es el precio que debo asignar a mi producto? ¿Cómo lo voy a comercializar? ¿Cuáles son los canales de comercialización o intermediarios para llegar el producto a las manos del consumidor? ¿Cuál va a ser la marca, el nombre, el logo, el eslogan de mi producto? ¿Qué tipo de promoción, publicidad voy a utilizar para dar a conocer mi producto? Entonces, ese es el estudio de mercado. Una vez que el estudio de mercado nos dice que es un proyecto viable, que ya tenemos un mercado que es atractivo, hacemos un estudio técnico. El estudio del mercado pues, nos va a dar información sobre la dimensión del proyecto, es decir, cuánto espero vender. Al hacer un análisis de la demanda, yo puedo conocer más o menos cuánto espero vender de mi producto en el mercado en los próximos periodos o próximos años. En base a eso hacemos el estudio técnico, que comienza pues con eso: determinar el tamaño del proyecto, dónde se va a ubicar el proyecto, o sea, la localización de la empresa. En base a lo que se espera producir, bueno, cuánto requerimos de inversión en activos fijos como maquinaria, equipos, cómputo, equipos de transporte. Cuánto vamos a requerir de nuestros proveedores para la producción en materiales, materias primas. En el caso de la burguería, pues yo le mencionaba, bueno, pues cuánto necesito yo comprar de carne, con qué frecuencia, cuál va a ser mi proveedor,
a cuánto me lo va a vender. Necesitamos determinar costos. ¿Cuál va a ser mi inversión en activos fijos? Bueno, ¿cuánto me cuesta la estufa, el refrigerador, todo lo que es la estantería, los anuncios afuera, las mesas? Entonces, el estudio técnico se llama así porque es la parte técnica, de determinar la inversión hasta determinar pues, los insumos que se requieren en la producción, materiales, materias primas. Y la última parte es el estudio económico financiero, que es hacer una evaluación económica financiera para determinar la rentabilidad del proyecto. Haciendo uso de técnicas de ingeniería económica, pues vamos a determinar cuál es la tasa de rentabilidad que genera el proyecto. Y dependiendo de la tasa que nos ofrece, pues ya se decide si se emprende o no el proyecto. La calificación de su proyecto no depende de si el proyecto resultó rentable o no. Es decir, que si el proyecto es muy rentable, la calificación va a ser más alta. No, sino que la calificación de su proyecto va a ser más bien en base a el rigor que ustedes siguieron al apegarse a la metodología. Entonces, en medida que ustedes llevaron a cabo los pasos de la metodología, pues si está bien, el proyecto tiene 100. No importa si al final concluyen ustedes que ese proyecto no resulta rentable o que es un proyecto muy riesgoso, que tendríamos que quizá modificar el tamaño del mercado o las características del producto o el precio del producto. Entonces, repito, la calificación no está en base a si el proyecto es o no rentable o si es muy rentable, sino más bien que ustedes hayan seguido pues, los pasos que establecen la metodología convencional y tradicional para evaluar proyectos. Entonces, a esto es lo que ustedes me entregarían. A esto le llaman anteproyecto definitivo. Después del anteproyecto definitivo, que es esto que está aquí, viene lo que es la gestión de recursos. Gestión de recursos. Luego viene proyecto definitivo. Administración del proyecto. Y puesta en marcha. Todo eso involucra pues, lo que es el proyecto. Ustedes van a llegar hasta aquí solamente, lo que sería el anteproyecto definitivo. Esto ya está fuera del curso. Repito, el objetivo del curso es presentarles a ustedes la metodología, que lo estudien, que lo aprendan, que lo practiquen con las tareas que les voy a dar, que lo practiquen aplicándolo a un proyecto específico. Esto sería, digamos, una vez que el proyecto definitivo resultó rentable, pues ahora sigue la siguiente parte, gestionar los recursos. Yo ya hice mi estudio de mercado de la burguería, hice el estudio técnico, ya sé cuántas estufas necesito, cuántas mesas, cuántas motocicletas, ya sé cuántos refrigeradores, cuántas estantes, máquinas registradoras, ya tengo dónde se va a ubicar el proyecto, etc. Ya tengo todo. Ya vi que el proyecto es rentable, es un buen negocio. Ahora viene pues emprender el proyecto. Entonces empiezo a gestionar recursos. Bueno, pues empiezo a decirle al proveedor, oye, voy a comprarte 3 estufas, por favor envíamelas. Hacemos ya las negociaciones de compra-venta. Ya hago el contrato, si digamos voy a rentar el local con el propietario, pues ya hago un contrato para la renta del local, para garantizar pues que voy a tener ahí ese local disponible para mí durante los próximos años. Con los proveedores, empiezo pues a ver qué tipo de personal voy a contratar, etc. Viene el proyecto definitivo, que sería ya pues un documento donde se especifican todos los pasos que hay que seguir para concluir el proyecto. Y la siguiente parte pues es la administración del proyecto.
se forma un equipo de proyecto que se va a encargar pues de llevar a cabo el proyecto y terminarlo. Entonces, empezando pues con el local, si hay que hacer modificaciones, levantar edificaciones, instalar maquinaria, empezar a contratar personal. Esta administración de proyectos supone que tenemos pues un cronograma de actividades, de tal manera que se van siguiendo paso con paso todas las actividades que se van realizando a través de una serie de actividades interrelacionadas, precedentes. Para llevar esta actividad tengo que haber terminado esta actividad anteriormente. De esta actividad sigue la siguiente actividad. Esta actividad debo realizarla en tal fecha y debe terminarse en tal fecha. Esta actividad tiene un costo. Bueno, debo ajustarme a ese costo. La administración del proyecto, pues es eso. Garantizar que el proyecto se lleva a cabo en el tiempo fijado y en el costo presupuestado. De tal manera que la administración nos permita a nosotros, pues, identificar problemas que puedan surgir durante la construcción del proyecto. Que hubo un retraso, pues, en la maquinaria, que resultó que la estufa se descompuso, que venía con un defecto de fábrica, que hay que regresarla, etcétera, ¿no? Y la puesta en marcha, pues es cuando se terminó el proyecto y entonces, pues se da apertura al negocio. En el ejemplo que yo les puse, bueno, pues ya ahora sí, ahí está la burguería, tiene todo, cortamos el listón y ingresa el primer cliente. Ya tenemos toda la materia prima lista para procesarse, para atender el primer pedido. En ese momento el proyecto deja de existir, se terminó, ¿sí? Ahora lo que sigue, pues es la operación del negocio. Esa operación de negocio, mencionábamos ahorita, es independiente pues, del proyecto. Quienes participaron en el proyecto no necesariamente van a participar en el negocio de la empresa. Esta organización de la empresa pues, va a tener su propia organización gerencial, así como el equipo del proyecto tuvo su propio equipo de proyecto. De tal manera que el gerente del equipo de proyecto no va a ser el gerente de la tienda, por supuesto que no, no necesariamente. Quien trabajó ahí en la edificación de la burguería como albañil, como arquitecto, pues no va a trabajar en la empresa. Pues no, no necesariamente, ¿sí? Son dos cosas separadas, ¿no? Bueno, entonces ustedes se llegarían aquí, ¿no? Con el proyecto definitivo, el que sería por las condiciones de tiempo que tenemos y por la naturaleza, pues que vamos a realizarlo. Creo que eso sería todo que tendría que ver con la introducción del proyecto, lo que explicamos que es un proyecto, sus características, qué es lo que vamos a ver durante el curso, cómo vamos a evaluar el curso y pues creo que es todo de esta primera clase. En la siguiente clase vamos a empezar ya con lo que es el estudio de mercado. De tal manera que la primera tarea que ustedes me van a entregar también su primer avance, que tiene que ver con su proyecto particular. Así que todas las dudas o preguntas, ustedes se ponen en contacto con un servidor, que vamos a trabajar a través de mi correo institucional del ITH. Y el correo que ustedes me van a facilitar, pues para estarles enviando el material, las videoclases que están grabadas en YouTube. También les voy a enviar el material que tiene que ver con, aparte del sistema de evaluación y la bibliografía, con las fechas de entrega de las tareas y de los avances. Las fechas de examen que mencionaba ahorita, pues es un examen escrito, que se lo voy a enviar en la fecha que sería la hora en que ustedes llevan la clase. Y ahí van a tener ese tiempo de la hora de clase pues para contestar el examen y regresarlo contestado. El examen es el que va a ser individual. La elaboración del proyecto, así como la entrega de tareas, eso va a ser por equipos. Bueno, jóvenes, pues sería todo. Espero que haya quedado claro. Les encargo ahí que procuren la bibliografía que les mencioné. El PDF que puede bajar en forma gratuita pues es del maestro Bacurbina. Los otros pues sí, que se hagan el esfuerzo. No sé si en el ITH, en la biblioteca, le pueden acceder los libros o
quizá comprar uno de los libros y repartirse el costo entre los 3 o 4 integrantes del equipo, ¿no? Los equipos normalmente son de 4 personas, ¿no? En casos excepcionales, a lo mejor si alguien quedó sin equipos, pues a lo mejor pueden ser de 5. Pueden ser menos, pueden ser 3 o 2 personas. Incluso si alguien quiere hacer un proyecto en forma individual, pues lo puede hacerlo. El darle la chance de que lo hagan en equipo, pues es para que se repartan el trabajo y se ayuden entre sí, ¿no? Pero normalmente pues yo pido que sean 4 o 3 integrantes. En caso excepcional, pues quizá 5, si es que alguien no quedó en algún equipo. Bueno, sería todo. Nos vemos en la próxima videoclase.